Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este panel mensual ahora del mes de julio. Se está pasando rapidísimo el año, ya vamos a más de la mitad. Vamos a hablar, por supuesto, de cómo han estado los mercados. Ha habido muchos movimientos muy interesantes de políticas monetarias, de una recuperación económica muy heterogénea a nivel global, cosas interesantes que han sucedido en México. Y para eso nos acompañan, como en otras ocasiones, nuestros dos panelistas. En primer lugar, déjenme presento a Héctor Madero, director general de Actinver. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos en este nuevo panel donde estaremos analizando el primer semestre del 2021. Claro que sí. Y también está con nosotros Julio Serrano, director ejecutivo de Banca Corporativa y de Banca de Inversión. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Hola a todos, hola Enrique, qué gusto platicar otra vez con todos ustedes. Oye, Julio, a lo mejor podemos comenzar contigo este mes de junio, de los primeros meses ya del verano, ¿no? De esta secuencia de trading normal que sucede en estos meses. ¿Cómo viste el mercado? ¿Cómo viste a la Fed? No la Fed como tal de tasas, ¿no? Sino desde el punto de vista del movimiento que ha tenido en los mercados accionarios. Sí, claro. Mira, empezando por los retornos y vamos a hablar primero del mercado americano. El gran ganador, el gran ganador en el mes de junio fue el Nasdaq, que subió más de 5,5% de retorno, que tuvo de retorno en el mes, y también el S&P tuvo un muy buen retorno del 2,2%. Obviamente el Dow Jones, es la primera lámina, obviamente el Dow Jones estuvo flat, y el Russell 2000 también tuvo un crecimiento un poco menor. Pero yo creo que también lo que vale la pena destacar, y como ustedes lo pueden ver en el rendimiento, es que el mercado europeo en el mes de junio, que es el Eurostock, es el índice que mide todos los mercados europeos, pues cayó 2,4% en términos de dólares. Ahora, en lo que va del año, como podemos ver, pues el S&P tuvo un gran rendimiento de más del 14%, el Dow del 12,7% y el Nasdaq del 12,5%, ¿no? Y en el tema de Europa, pues Europa, como vemos, en términos de dólares, se rezagó con respecto a los mercados americanos. Pero yo creo que aquí hay temas importantes que comentar. Por un lado está el plan de infraestructura, que está todavía en proceso de aprobación del Congreso. No sabemos si va a ser de 0,8 trillones de dólares americanos, escala americana, o un poquito más, pero se va a llegar a esa cifra, y eso va a ayudar de manera importante al mercado americano, todavía una mayor recuperación de la economía. Y eso también vimos que aquí en México hubo acciones como la de Cemex y como la de GCC, que ante la eventualidad de la aprobación del paquete de infraestructura americana tuvieron un rendimiento muy, muy importante. ¿En qué debemos de fijarnos en este mes? Bueno, pues está, ya lo platicamos contigo, Enrique, pues está el tema de la OPEP. No se llegó a un acuerdo, no se va a aumentar la capacidad de producción, y eso ha traído como consecuencia un repunte en los precios del petróleo. Otro tema también importante, pues está que ahí vienen los reportes de la economía americana. Y lo que se espera es que la utilidad neta en este segundo trimestre, el reporte del segundo trimestre, crezca cerca de 80% la utilidad neta. Obviamente es algo normal porque fue el segundo trimestre del año pasado, un trimestre donde hubo un lockdown completo. Ahora, para el mercado mexicano, junio fue un mes negativo, con rendimientos negativos. Sin embargo, tanto en pesos como en dólares, el mercado americano en México lleva un retorno del 14%. Héctor, ¿cómo estás viendo tú este inicio de verano y qué podrías pensar de los determinantes más importantes para mover estos mercados durante los siguientes meses? Bueno, yo creo que la verdad es que, como veíamos ahorita, los rendimientos que han dado los diferentes mercados de valores en el mundo
han sido rendimientos impresionantes, ¿no? No solo no se detuvo el rendimiento que se observó en el año pasado, cuando ya se intuía lo que podía ser la recuperación y la salida del proceso de la pandemia, sino que se ha seguido y ha continuado de una manera fuertísima. Hay que tomar en contexto que el hecho de que se obtenga el 14% de rendimiento en una economía donde las tasas de interés son básicamente cero, y estoy hablando de la economía americana o de la economía europea, pues te está hablando de que son rendimientos importantísimos, ¿no? El mismo caso en México, hemos visto un muy buen rendimiento de la bolsa, aun cuando todo el mundo la descontaba. Y ya lo hablábamos de esto hace ya pues un par de meses, ¿no? La expectativa era que los mercados iban a reaccionar ante la recuperación que se estaba dando. El consumo ha venido creciendo tanto en Estados Unidos como en Europa y el mismo México. Mucha de la inyección de recursos que han hecho los bancos centrales empieza a reflejarse también en este movimiento de la economía, y mucho de ese dinero ha sido canalizado a los mercados de valores buscando protección también por lo que puede ser inflación. Creo que ese es el tema que deberemos de estar preocupados y monitoreando pues en los siguientes meses y posiblemente años, porque creo que vamos a tener presiones importantes, y la manera de proteger muchas veces el patrimonio o el dinero ante ciclos de inflación es comprando activos que pudieran revaluarse ante estas cuestiones o presiones inflacionarias. Creo que ha sido un semestre que hemos visto de todo. Empezamos el año con una entrada en pandemia de regreso muy fuerte. Después empezamos a ver la recuperación en todos lados, primero en Estados Unidos, ahora empieza el ciclo de recuperación en Europa. México claramente ha sido beneficiado por lo que está pasando en Estados Unidos. Tuvimos nuestro proceso electoral, que eso generó incertidumbre y ya lo pasamos, pero en resumen práctico, los rendimientos que se han obtenido en el mercado de valores, ya sea en las bolsas americanas, europeas o la mexicana, han sido rendimientos extraordinarios y que los inversionistas no deberían de haberse perdido, ¿no? Toda aquella gente que sigue invirtiendo en deuda, en tasas tan bajas, pues está dejando ir una grandísima oportunidad para no solo proteger su patrimonio, sino hacerlo crecer. ¿Saben una cosa? Viendo estos rendimientos del mes de junio y el acumulado del año, me llama la atención que este último mes se parece mucho a lo que hemos observado en los últimos 6 meses. Tal vez por una secuencia normal de los mercados donde el sector de salud ha sido de los que más rendimientos ha dado, el sector de tecnología. Es más, el Standard & Poor's, hay que recordar que la mitad de ese índice es entre salud y tecnología, ¿no? Por eso se ve casi a la mitad del indicador del Nasdaq. Y en general, estos sectores son los que han estado determinando de manera importante los rendimientos del año. Hay un sector que yo creo que vamos a tener que discutir el día de hoy con un poquito más de detalle, que es el sector de energía, que ha dado más de 40% de rendimiento en lo que va del año. Y además, pues con la dinámica que está mencionando Julio de la OPEP, y no hay que olvidar el gas natural, ¿no? Que ha tenido un repunte impresionante, más de 25% nada más el mes pasado. También algo que me llama mucho la atención de esta tabla es que vean la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Europa es un país que le ha costado mucho más trabajo mostrar una recuperación sostenida. Hablábamos de esto hace 6 meses y tal vez lo hablábamos hace un año, de la oportunidad tan importante que tenía Estados Unidos otra vez de ser un país que se pusiera a la delantera de las políticas públicas globales, que tuviera un mecanismo de distribución de vacunas más rápido que el resto, que se está viendo ahí.
pero además comparado con Europa, que le ha costado mucho trabajo con un Brexit que ha dejado a los británicos mal parados y que asociado a esto, pues ha permitido que el dólar como divisa sea de las más atractivas. Por ejemplo, el índice que todos tenemos siempre en la cabeza, el DXY, ¿no? Este índice que compara el dólar contra las divisas más operadas del mundo, otra vez está hablando de una fortaleza del dólar y muy fuerte. Cuando uno está hablando de divisas, las divisas por sí solas no son divisas que se puedan expresar como el dólar subió o el dólar bajó. Es el dólar subió comparado con qué. Y una de las maneras de comparar el dólar contra otras monedas es compararlo contra todas las monedas del mundo. Esa es una manera muy natural porque el dólar se utiliza como una referencia de las principales divisas. Nosotros los economistas, sobre todo, nos gusta mucho seguir un índice que se llama el DXY. Simplemente compara uno el dólar contra una canasta de monedas globales, principalmente el euro, porque el euro es la segunda moneda más operada después del dólar. Y cuando uno está monitoreando eso, se da cuenta que el dólar ha ganado mucha fuerza en los últimos meses, pero sobre todo en las últimas semanas. Uno pensaría que tal vez el dólar está fortaleciéndose muy fuerte por una búsqueda de refugio seguro, por ejemplo, que todo el mundo quiera guardar el dinero en dólares, pero más que el reflejar una fortaleza del dólar como tal, me parece que está reflejando una debilidad relativa a Estados Unidos de lo que hemos visto en otros países. Entonces, el dólar en general pues ha tenido una fortaleza importante en las últimas semanas. Ahorita hablaremos del peso mexicano en particular, pero me parece que es una dinámica que ha sido muy interesante y que además ha ayudado a que los mercados americanos se hayan pues lucido, ¿no? Durante los últimos meses y en particular durante este primer semestre del año. Correcto. No, la gran pregunta es, ante esto que hemos vivido, ¿qué sigue? ¿No? Ya entramos en el verano, como bien decías tú. Los veranos por lo general vemos una desaceleración en los mercados, que es una tendencia que pasa muy común. Y lo que deben de estar preguntándose todos nuestros inversionistas es, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo debo de componer un portafolio? ¿Dónde vienen las oportunidades? ¿Puede venir una caída de los mercados o no? ¿Qué opinas, Julio? Pues mira, hoy yo lo que estoy viendo es que la tasa del bono de 10 años en Estados Unidos se ha bajado de forma muy importante. Hace un par de meses estaba en 1,70, hoy está alrededor del 1,31. Y eso es lo que te está dando a entender hoy el mercado americano, lo que está leyendo, es de que no ven que haya un aumento de tasa en el 2022. Yo no estoy tan seguro si el mercado hoy esté viendo la cifra y leyendo bien el tema de que no vaya a haber aumento de tasas en los Estados Unidos en el 22 y de que la inflación y lo que está apostando esa tasa hoy del bono de 10 años es de que la inflación se va a controlar y que el próximo año pueda converger al 2 o tal vez un 2,5%. Eso todavía está por verse, pero hoy es lo que el mercado americano y lo que el bono en estos niveles de 1,31 está leyendo. ¿Cómo están? Los grandes bancos internacionales hoy están con sus objetivos del índice para fin de año del S&P entre 4,200 a 4,600 puntos. Entonces estamos como a la mitad, 4,400. Pero si la tasa del bono se sigue bajando, pues sí podemos, o sigue niveles del 1,31, como está hoy, pues sí pudiéramos ver tal vez un pequeño rally, aunque pues viendo el gran desempeño que ha tenido, yo creo que la segunda mitad del año, pues por ningún motivo va a ser ni va a tener los rendimientos que vimos en esta primera mitad. Por ejemplo, en esta página que pones ahí una serie de cuestiones. Yo creo que deberíamos explicar mejor, ¿no? Ahí básicamente lo que se está diciendo es que el múltiplo PU es el múltiplo de precio-utilidad. ¿Cuántas veces está
una empresa operando en cuanto a las utilidades que obtiene. Y en los últimos 12 meses el mercado americano está a 30.6 veces, pero el estimado es que para el cierre de año, por el crecimiento de las utilidades, vaya a bajar a 25. Cuestión que sigue siendo alta porque el promedio de los últimos años habían dado entre el 18 y 20 veces utilidades. Se puede validar y poder decir que ante un ambiente de tasas bajas, pues está dispuesto a pagar más precio por una empresa, ¿no? En el caso de México, hoy se podría ver que a 23.50 es de los múltiplos altos que ha estado viviendo en los últimos años, pero regresamos a la media una vez que se normalicen las utilidades de las empresas, ¿no? Sí, correcto, Héctor. Ahora, esto traducido, porque yo lo que iba a explicar, eso viene al final y la siguiente vez lo pongo que se pueda ver mejor, es que todos estos números que acaba de platicar Héctor, también se pueden ver cuánto pagan las acciones contra la renta fija. E históricamente han pagado las acciones en los últimos 5 años 2 veces la renta fija. Hoy, con la tasa del bono en el 1.31, hoy es mayor el premio que están pagando las acciones, están pagando 2.4 veces la renta fija comparada con el bono, con la renta fija a 10 años. Ahora, ¿qué esperamos de los mercados? ¿Qué podríamos pensar? Hoy un tema recurrente, Enrique, es la inflación. ¿La inflación va a ser constante o es simplemente un proceso momentáneo, como muchos economistas quieren pensar? Porque la verdad es que los precios de los productos en el mundo real han estado subiendo de una manera importante. Tú ya hablabas ahorita del petróleo y del gas, ¿no? Pero cuando nos vamos al supermercado y vemos lo que ha subido las cosas, empieza a tener un impacto, ¿no? Y entonces una explicación que muchos banqueros centrales están queriendo decir es que esto es una cuestión temporal, pero ¿será? Sí, tienes toda la razón, Héctor. Uno de los temas que hemos platicado en estos paneles de manera muy frecuente es qué está pasando en los precios, sobre todo en Estados Unidos, porque de ahí emana el posible contagio de dinámica inflacionaria hacia otras economías, pero en particular la mexicana. El caso de Estados Unidos es una historia muy distinta a la de nuestro país. Allá lo que hemos visto es que aunque la recuperación se ha dado de una manera muy, muy clara, también ha sido porque el dinero ha llegado a los hogares a través de cheques en el correo, no porque las empresas hayan logrado normalizar al 100% sus actividades. Hemos visto, por ejemplo, la importación de madera de Canadá a Estados Unidos que ha tenido dificultades. Hemos visto que el comercio internacional a nivel global, recuerden, por ejemplo, aquel problema del canal de Suez con el barco atorado, y eso ha ocasionado que dentro de Estados Unidos muchos productos hayan incrementado de precio de una manera muy fuerte. Hay muchas medidas de inflación en Estados Unidos, pero la mayoría de las que la gente sigue todos los días hablan de que en el último mes, el mes de junio, comparado con un año atrás, esa inflación, es decir, el cambio de precios de un año contra el otro, fue por ahí de un 5% de inflación. Que a lo mejor en México 5% hasta nos parecería un buen mes, ¿no? La tenemos en 6%. Pero en Estados Unidos es muy inusual ver esas inflaciones del 5%. Estamos acostumbrados a verlas tal vez en un 1, 2, 3%, 5 es un número muy grande. Y con eso comienza la discusión para los siguientes meses. ¿A dónde va a regresar? Sí parece que es un efecto temporal, sin lugar a dudas. Parece que una vez que estos problemas de distribución comiencen a ceder, que la inflación en Estados Unidos regresará a niveles más normales para ellos del 2%. Pero lo importante, yo creo que hay que recordar, es que el Banco Central de Estados Unidos no es como el Banco Central de México. Allá tienen un mandato dual, un mandato donde tienen que controlar la inflación, como en el caso de México, pero adicionalmente tienen que mantener las tasas a un nivel que apoyen al mercado laboral, que la gente tenga trabajo, que la gente vaya a pedir créditos, que la gente ahorre más o menos según los incentivos que le va poniendo el banco central. Y ahí es donde yo creo que la confusión está apareciendo en los mercados.
¿La inflación va a ceder? Sí, creo que es temporal. ¿El empleo en Estados Unidos recuperará pronto niveles prepandémicos? Ese es el que no me queda del todo claro, y por eso muchas de las cosas que estamos viendo ahorita en los mercados, sobre todo en los mercados de bonos, pues de renta fija, ahí es donde creo que va a haber más volatilidad durante el verano y tal vez durante la segunda mitad del año. No, y si nos acordamos, hace poco veía un reporte que hablaba que durante varios años hubo el miedo del brote inflacionario tanto en la economía americana como en la europea, pero gracias a la tecnología, a la productividad, esto se venía frenando. Cuestión que no era igual en países o mercados emergentes, donde muchas veces esta productividad no es la misma o se tarda más en llegar, con lo cual la inflación es más difícil de regresar o controlar. Y esto nos pone en una coyuntura bien importante, porque tú ahorita decías, oye, el 5 en México a lo mejor nos parecería bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Entonces en México vamos a empezar a vivir con inflaciones más altas, porque en Estados Unidos vemos clarísimo que el uso de la tecnología tiene un impacto brutal en la productividad. Pero no tenemos todavía ese uso de tecnología, ni estamos en esas industrias muchas veces en este país como para poder controlar a través de productividad los brotes inflacionarios. Sí, sabes que aquí en México, como decías, es distinto a Estados Unidos, por muchas razones, pero entre una de ellas es porque somos una economía bastante abierta. Importamos y exportamos mucho de Estados Unidos, y eso implica no solamente que dependemos de los precios de allá, sino que además hay que recordar que importamos en dólares y luego hay que cambiarlos a pesos. Entonces también el tipo de cambio juega un efecto adicional en la inflación. El año pasado, por razones muy obvias, los restaurantes no podían subir precios, las aerolíneas no podían subir precios de boletos de avión, la mayoría de los servicios, de las mercancías, de todo lo que compramos los mexicanos, tenían inflaciones tan bajas que de hecho vimos la inflación más baja en la historia de México, apenas arriba del 2%. Pero poco a poco la economía mexicana ha comenzado a recuperarse, y además con las importaciones que son volátiles y más caras, comenzó la inflación a subir en nuestro país, llegó al 6% y sucedió algo muy inusual. No sé si recuerdan, pero el mes pasado, en el mes de junio, como cada 6 semanas aproximadamente, se reúne Banco de México, un Banco de México que además ya con ese, ahorita si quieren platicamos de eso, pero con esa pequeña incertidumbre adicional de que el gobernador va a salir, que ya sabemos quién va a ser el nuevo gobernador a partir del próximo año, se reúne a tomar la decisión de política monetaria, y una vez más los economistas no dimos una. No había un solo economista del consenso, incluyéndome, que viéramos a Banco de México subiendo las tasas de interés. Pensábamos que lo iban a hacer, claramente, pero hasta más cercano al final del año. Y Banco de México mandó una señal muy clara a los mercados que dijo, ¿saben qué? La inflación en nuestro país es distinta a la de Estados Unidos. En general, el consenso del mercado está un poco optimista de la inflación comparado con lo que los 5 integrantes de la Junta de Gobierno piensan, y dicen, vamos mejor a parar esto de una vez, vamos a subir las tasas para llevarla de 4% a 4.25%, y vamos a dejar que el mercado sepa que sí estamos preocupados por la inflación. Mañana salen las minutas, entonces no vamos a ver bien el jaloneo, qué tan fuerte estuvo, pero mañana que salga nos va a dar una visión adicional de si esta es una preocupación compartida o no. 3 votantes de esa Junta de Gobierno dijeron que había que subir la tasa, los otros 2 dijeron que no, pero no sé si el no es porque no están preocupados o porque, aunque estuvieran preocupados, pensaban que había que telegrafear un poquito más anticipado. Entonces, tu pregunta es muy buena. ¿En México vamos a estar teniendo inflaciones más altas? Creo que sí, no preocupantes, no de dobles dígitos, pero sí creo que inflaciones ahorita de 6, más adelante de 5, posiblemente de 4, arribita de 4, de aquí a que acabe, no este año, sino el próximo año. Lo que quiere decir que entonces la tendencia de subida de tasas y de este accionar del Banco de México va a volverse a repetir. No fue una cuestión única. Me parece que estás en lo correcto. Creo que vamos a estar viendo
no incrementos de tasa muy fuertes, muy agresivos. Recuerden que cuando el Banco de México sube la tasa de referencia, eso hace que sea más atractivo ahorrar, que sea más caro pedir prestado y en su conjunto eso ayuda a debilitar un poquito la economía tanto de las personas como del gobierno, ¿no? Del gasto de gobierno. Entonces sí creo que van a estar subiendo las tasas un poco más, tal vez unos 100 puntos base más, o sea, llevarla de 4,25% a 5,25%, y todavía faltará una segunda oleada de incrementos de tasas, porque cuando la Reserva Federal comience a hacerlo, faltan muchos meses, no hay que preocuparse de eso todavía, pero cuando la Reserva Federal comience también a subir tasas, un poco con el objetivo de que el capital no se salga de México, el capital golondrino, que no se salga de México para irse a Estados Unidos en búsqueda de tasas, que también el Banco Central puede ayudar a controlar el tipo de cambio. Entonces, sí me parece que en general la tasa del 4% no la vamos a estar viendo en algunos años y que sí hay que apostarle en alguna dirección en los portafolios. Ahorita hablamos un poco más de cómo se invierte en ese entorno. Sí tenemos que estar pensando en que las tasas van para arriba, más o menos, pero para arriba sin lugar a dudas. Ahora, tocando un punto, y yo sé que esto no se... Los bancos centrales, sobre todo el americano y el europeo, nunca van a aceptar esto. Pero creo que deberíamos de caer en una realidad, ¿no? ¿Qué tanto realmente quieren vivir en un ambiente por largo plazo donde exista inflación siempre y cuando sea controlada con una tasa baja? Y la realidad es que es la única manera para que estas economías que en los últimos años se apalancaron de manera brutal pudieran salir de ese problema, ¿no? Entonces, yo creo que eso no nos los van a decir nunca que es la estrategia, pero me queda clarísimo que la Fed americana quisiera vivir cuando menos un par de años con inflaciones que anduvieran arriba del 3%, manteniendo la tasa baja, porque eso lo que hace a la larga te va disminuyendo tu deuda, ¿no? Y más cuando incrementaste la deuda de ese tamaño, cada movimiento de la tasa para arriba, pues es un costo adicional para el gobierno que tiene un efecto importantísimo en el presupuesto. Entonces, aquí nos encontramos en una coyuntura, porque si esa es la estrategia de los americanos y los europeos, y nuestro Banco Central está subiendo tasas, iríamos en un sentido opuesto. Sí, el ejemplo que yo creo que tienes en mente es el caso de Japón, una economía que durante los 70s y los 80s, entre que eran un país con un bono demográfico importante, ¿no? Estaba entrando mucha gente a la fuerza laboral, muchos jóvenes, pero esa historia japonesa que todos recordamos de los robots, de los carros, de la música, que hablaban de una superpotencia japonesa, poco a poquito comenzó la economía de ese país a meterse en problemas porque no había inflación, o sea, la inflación estaba en 0%, incluso en ocasiones en inflación negativa, y eso ocasionaba que no había mucho que pudieran estar haciendo los bancos centrales para tener un poquito de inflación. Un poquito de inflación, como bien dice Héctor, es bueno para una economía, ¿no? Los libros de texto de macro hablan de la inflación como un lubricante de la economía, porque te permite que algunas cosas que son muy rígidas, algunos precios, por ejemplo, algunos salarios, conforme pasa el tiempo, solito se va abaratando todo y entonces no tienes que estar implementando pues cambios estructurales de manera inmediata. Eso le da mucho miedo a los países avanzados, les da mucho miedo, además por lo que hemos visto, ahorita estamos en la pandemia, pero recuerden que antes de eso vimos movimientos populistas en países avanzados, una crisis tecnológica e industrial que tocó fondo en el 2016 y la crisis de 2008, o sea, llevan muchos años de crisis las economías avanzadas y sí estoy de acuerdo, creo que los bancos centrales, si les pudiéramos preguntar en este momento qué quisieran, yo creo que Estados Unidos no le desagradaría la idea de olvidarse ya de la posibilidad de una inflación de cero, incluso negativa, y dejar que esté, no sé qué te gusta, un 2, 3%, tal vez un poquito más, con todos los beneficios que estás comentando. Correcto. Ahora, ¿cómo invertimos en ese ambiente, no? Porque otra vez, en Estados Unidos estamos percibiendo que las tasas van a permanecer bajas, pues ya lo dijo la Fed, ¿no? Por mucho tiempo. La bolsa ha subido de una manera brutal y se podría percibir que empieza a estar cara,
aun cuando la economía está creciendo de una manera bárbara, ¿no? Y va a continuar creciendo. En el caso de México, pues tenemos un tipo de cambio que ha sido anclado parte por movimientos de monedas extranjeras, pero también por el atractivo de la tasa y el diferencial de tasas que tenemos, por las remesas, por la balanza comercial que hoy tenemos. Pero claramente si la tendencia en México de las tasas es para arriba, invertir en corto plazo, pues va a tener sus efectos. Entonces, ¿cómo aprovechar esto? ¿Cómo proteger y sacar el máximo de un portafolio? ¿Cómo lo ves, Julio? Mira, yo lo que te diría es que todavía yo veo varios componentes en la parte del mercado, de valores de México. Yo veo varias opciones todavía muy atractivas de inversión. Hay muchas empresas que están a descuentos considerables de lo que deberían realmente de valer. Y ahí es una parte, yo tener una parte del portafolio en estas empresas. Luego ahí traigo algunos nombres que me gustaría platicar si es que tenemos tiempo. Esa es una parte. El mercado europeo me está gustando. Yo veo Europa rezagada. Hay ETFs europeos que uno puede entrar y en donde puede tener algo de rendimiento también. Y de corto plazo, yo creo que estar incluso invertido en el mercado americano con las tasas del bono sobre los niveles que ya platicamos no se ven mal. Yo no diría tener una inversión de más largo plazo, ¿no? Pero esto me gusta. El dólar, yo creo que eventualmente también con el peso a 19.99, me gusta el dólar con una visión de 12 meses. Oye, Julio, a lo mejor yo te puedo preguntar algo. Hace ratito, antes de que llegáramos a esta reunión, estábamos platicando del caso de Amazon, ¿no? Y esta historia de las empresas poco atractivas en sus inicios y que de pronto se vuelven estas historias. De hecho, creo que traías una gráfica, ¿no? Que querías comentar, muy interesante. Yo creo que aquí el tema iba muy correlacionado con algunos nombres o con las medianas empresas, y algunas de ellas, muchas de estas las hemos colocado nosotros. Y lo que les quiero enseñar ahorita, y esto sale, y todo esto de Amazon sale alrededor de que, pues de esta semana Jeff Bezos tomó la decisión de dejar Amazon, desde que lo inició ahí por mediados de los 90. Y obviamente hoy todo el mundo quiere tener Amazon. ¿Qué rendimiento ha tenido Amazon de que se colocó al día de hoy? Se ha multiplicado por 200 veces Amazon. Pero yo creo que aquí lo que yo les quiero mostrar, y eso es algo que pasa también con la mediana empresa mexicana, y ese es el inicio de Amazon. Como pueden ver al inicio, pues sí, era un retorno muy pequeño que fue dando hasta que creció de manera muy importante. Y eso es lo que va a pasar con muchas de estas empresas medianas que estamos colocando, ¿no? Entonces, cuando les decimos que hay inversiones atractivas, como puede ser, y lo hemos venido recomendando en el pasado, Atracción, que ya ha tenido un retorno muy importante recientemente, pero que puede seguir creciendo de manera muy importante, o lo que puede ser incluso otras empresas como Telecity Express, que está cotizando hoy a 0.4 veces precio-valor en libros. Hay que decir que sus activos están al 40% de valores. Si ustedes fueran hoy a comprar un hotel y lo compraran al 40% del valor, va a tener un rendimiento muy importante en el tiempo, ¿no? Pero este es un mero ejemplo. Obviamente es Amazon, pero vean el tiempo que pasó y que fue teniendo rendimientos muy pequeños hasta que creció de una manera muy importante. Y eso es lo que está pasando con muchas de las medianas empresas mexicanas, obviamente toda proporción guardada del crecimiento mundial y que ha tenido Amazon y de los rendimientos que aquí estamos enseñando, ¿no? Pero hay un ejemplo de lo que una empresa mediana a inicios de los 2000 en lo que se convirtió en años después, ¿no? Bueno, la verdad es que nos faltan ese tipo de historias también aquí en México, ¿no? Cuando vemos el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos 10 años, pues es básicamente nulo,
colocaciones, historias nuevas, realmente ha habido muy pocas. Es más, nosotros hicimos una apenas hace unos días de una empresa mediana, pero la verdad es que ha sido un mercado que ha venido perdiendo liquidez y que ha venido perdiendo oportunidades, y por eso muchos de los inversionistas también empiezan a buscar este tipo de empresas y de inversiones en otros lados. Tenemos la gran ventaja y la maravilla de que esta cuestión de la pandemia lo que nos vino a hacer es acercarnos con la tecnología, nos enseñó a aprender a usar pues los dispositivos, las computadoras para poder tener acceso a información, no solo de las cuestiones locales, sino de fuera. Y esto, la verdad, cambia el mundo de las inversiones de una manera bárbara, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos hoy que todavía sigue teniendo su dinero en un banco, en un pagaré, cuando el mundo ya de las inversiones hoy es global, ¿no? Hablamos de Amazon o hablamos del sector de energía o del sector de salud, y ya son empresas que son globales a través de distintos instrumentos, ya sean fondos o ETFs, que te permiten estar invirtiendo en muchas veces en canastas de empresas del mismo sector, pero que están en diferentes países, porque el crecimiento y el desarrollo que estamos viendo ya es una cuestión global, ya no es tan regional. Y creo que México tiene la oportunidad de empezar, como bien dices, Julio, a entrar en este mundo con las nuevas empresas, con nuevas ideas, y que creo que también muchas veces menospreciamos lo que tenemos en este país, porque tenemos grandes empresas y grandes empresarios, ¿no? Y yo creo que un punto importante que tocas ahorita, Héctor, con las empresas, y que lo podemos ver con estas, es ¿cuánto debo de invertir en una empresa mediana? Yo creo que podemos empezar a invertir para los que nunca han tenido una acción, o los que llevan un buen tiempo y han tenido algunas acciones, pues tener 10, 20, 30 mil pesos invertido en una acción, 40 mil pesos, y dejarlo invertido a lo largo del tiempo. Se van a llevar, invertido en buenas empresas con fundamentales sólidos, se van a llevar una muy grata, van a tener un muy buen retorno a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que no podemos es estar checando todos los días el portafolio, porque si hubiera el inversionista, que en el caso de Amazon hubiera querido checar su portafolio en esos inicios, pues no hubiera tenido el retorno que hoy tiene la acción, ¿no? Entonces, mi recomendación a todos ustedes es que hay muchas empresas medianas que nos gustan y que hay que estar invertidos de a 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos. Ya cada uno de sus asesores les puede decir, en función a su perfil de riesgo, cuánto deben de estar invertidos, pero México presenta un enorme potencial. Y la otra, ¿no, Héctor? Hemos platicado, y tú y yo hemos tenido la oportunidad de platicar con muchas empresas recientemente, y hoy lo que vemos es que los restaurantes están empezando a volver a llenar. Hoy me contaba una empresa de retail, una empresa comercial, que comparado sus ventas, mismas tiendas, de ahorita al cierre de junio, comparado con el cierre de junio de 2019, no 2020, ya empieza a tener un crecimiento marginal, y que para el próximo año el crecimiento va a ser, ya en el 22 va a ser un crecimiento bastante mayor en las utilidades de las empresas contra el 2019. Hoy, desde mi punto de vista, en la parte de México, es un momento muy oportuno para invertir en esta recuperación que estamos empezando a ver en muchos sectores, y que lo estamos empezando a sentir en las pláticas que tenemos. Ahora, yo estoy de acuerdo, Julio, pero yo también creo que el mundo, otra vez, regreso a mi tema el mundo de las inversiones está cambiando también de manera bárbara, ¿no? Y ya es una cuestión global. Y hace rato platicábamos que si el mercado está caro o barato. Yo soy de los que cree, y aparte lo he venido diciendo, que yo veo el mercado americano adelantado. A lo mejor me he equivocado porque ha seguido demostrando un rendimiento bárbaro. No me extrañaría ver posibles ajustes en los siguientes meses del mercado americano, porque pues cuando el mercado está tan caliente y todo el mundo está en esto,
tiende a tener estos ajustes y yo creo que estas épocas de más tranquilidad, donde ya vimos los grandes crecimientos contra los comparativos del año pasado, donde hay ciertos temores en cuestión de inflación. Hay una serie de factores que podrían llevar a que hubiera algún ajuste en el mercado en los siguientes meses, pero creo que con la tendencia de la economía americana, como bien lo dices tú, hay que ver más para adelante, ¿no? No podemos estar pensando en cachar el punto específico. Y otra cosa que creo que ha cambiado brutalmente es invertir en los temas que están transformando al mundo, ¿no? Anteriormente, y ahorita tú, Julio, decías sobre ciertas acciones. Y muchos de los clientes muchas veces lo que nos dicen es, híjole, pero yo no tengo el tiempo o yo no me siento con la experiencia para poder escoger. Y para eso están los fondos de inversión, pero también están los ETFs, que son fondos que invierten de manera indizada en muchos de estos casos. Yo, por ejemplo, y hablaba hace unas semanas con varios clientes, y yo lo que les decía es, para mí, yo creo que hoy el concepto es de inversiones en temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas que están cambiando el mundo? Y yo lo ponía con un horizonte de inversión a 10 años, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, oye, pues creo que el tema de la ciberseguridad es un tema que apenas comienza, ¿eh? Que cada día estamos escuchando que empresas tienen problemas o que hackearon a no sé quién y es un tema que simplemente va a ir evolucionando y creciendo. Podríamos ver que los rendimientos de los índices de empresas que están dedicadas a esto han tenido un rendimiento extraordinario, pero aún así, si pensamos que esto solo va a crecer exponencialmente en los siguientes años, pues a lo mejor es un tema que deberíamos de tener todos en un portafolio de inversión, ¿no? Otro tema que creo que es importantísimo es los temas de tecnología en agua, ¿no? Todos los días oímos que hay países con graves problemas de agua, que tienen incendios, todo lo que es el mismo Estados Unidos en toda la costa oeste trae problemas de sequías brutales, Asia, Sudáfrica, no se diga. Entonces, creo que el mundo va a empezar a invertir en cómo solucionar estos problemas de falta de agua potable. Y esta es una cuestión que va a tener que seguir creciendo los siguientes 10 o 15 años. Energías renovables, pues todo el mundo lo hemos oído, ¿no? No podemos seguir bajo los conceptos de temas fósiles y quemando, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Los cambios climáticos son una realidad. Ahora, también veía yo hace un par de días, el índice de energías renovables en los últimos 12 meses ha dado un rendimiento de cerca del 320%. Entonces, alguien me podría decir, oye, es que ya se me fue, ya subió mucho. By the way, en los últimos días había tenido un regreso como de un 30%. Pero si lo vemos esto a 5 años o a 10 años, pues el potencial va a seguir creciendo. Es como si alguien hubiera visto Amazon en el 2017 y hubiera dicho, híjole, ya no entré cuando valía 100 billones y ya vale cerca de 700 billones, ya mejor no entro porque ya está muy cara. Y vean la subida que vino después. Entonces, creo que hoy el tema se llama invertir en este tipo de conceptos que están transformando el mundo. Biotecnología, es una barbaridad lo que está pasando y lo que está cambiando. Lo que vivimos el año pasado, de que se pudiera crear una vacuna en el plazo que se hizo y que pudieran estarla distribuyendo, es un cambio de paradigma impresionante. Y esto lo que dicen los expertos en esas materias, que es solo el comienzo de lo que vamos a estar viendo en el futuro. Entonces, creo que ese es un tema. Nosotros tenemos un fondo que está dedicado a este tipo de cuestiones de salud y de investigación. Entonces, creo que esos productos deben de estar dando. Tenemos un
fondo que invierte en robótica, ¿no? Y también tenemos acceso a estos ETFs. Hay ETFs, como les digo, en conceptos del agua, en conceptos de ciberseguridad, en conceptos de energías renovables, o nos vamos a lo más tradicional, como decías, Julio, asignar por los bloques, ¿no? Estados Unidos ha dado, creo que ahora Europa presenta una buena oportunidad. Hay índices que están invirtiendo en los mercados europeos que creo que podrían ser una buena alternativa para un porcentaje en un fondo. Y como siempre lo hemos dicho, todo depende de el porcentaje que quieras estar jugando, pero si haces una buena diversificación y no te preocupa los movimientos de corto plazo, sino lo estamos viendo a largo plazo, el mundo está en un proceso de cambio y de transformación y creo que es en lo que deberíamos estar platicando y concentrándonos en materia de inversiones, ayudando a todos nuestros inversionistas a poder encontrar cuál es la combinación, cuáles son los temas que les gustan o que creen que van a jalar más y que podría estar jalando con grandes rendimientos en el futuro en los portafolios de cada uno de los clientes, ¿no? Claro, y fíjate que otro de los temas es el negocio de la nube, que si bien ya es un poco viejo, porque ya se lleva 2, 3, 4 años platicando de esto, Amazon subió recientemente porque el Pentágono le había dado primero a Microsoft el contrato para que le desarrollaran la nube al Pentágono americano con un valor de $10,000 millones. Ese es el valor del contrato que era solo de Microsoft. Y recientemente, en días pasados, el Pentágono americano tomó la decisión y dijo, no, espera, la mitad se la voy a dar a Microsoft y la mitad, con un contrato de $5,000 millones se lo voy a dar a Amazon. Entonces, todavía el tema de la nube está por crecer y multiplicarse de una forma muy importante. Yo lo que les puedo decir es que las computadoras que cada uno de nosotros y de ustedes tienen en sus casas, en 5 años va a ser otro, ya trabajan muchos de ustedes en la nube, pero va a ser algo común. Nadie va a tener servidores, todo va a estar guardado en una nube y el crecimiento de esto es exponencial también. Entonces, como dices, Héctor, es muy importante pensar y estar invertido pues, en muchos temas que nuestros asesores les pueden recomendar a ustedes. ¿Qué opinas, Enrique? Un sector adicional que tal vez no hemos platicado, que podría ser muy interesante para los clientes, es el sector de biotecnología. Sé que suena como muy choteado, porque durante la crisis fueron los sectores más interesantes por razones obvias, pero tal vez algo que la gente se nos puede olvidar es que durante la pandemia se inyectó una cantidad de dinero impresionante a los equipos de investigación y desarrollo de estas empresas biotecnológicas. Y no sabemos exactamente la innovación, cuándo se da o de qué tipo se va a dar, pero vimos en las últimas semanas descubrimientos bien interesantes. Tal vez recuerden, por ejemplo, la empresa Biogen que anunció el descubrimiento de un tratamiento muy efectivo para el Alzheimer. Eso hizo que los ETFs de tecnología subieran bastante y me parece que toda esta inversión que vimos durante el último año, pues es el tipo de descubrimientos que van a estar aportando a ese sector. Un ticker, por ejemplo, de un ETF de biotecnología que podrían monitorear es el FBT de Biotechnology. También hablaban de otras ideas de inversión, tal vez más globales, más diversificadas. Aquí en México muchas veces volteamos a ver Estados Unidos y se nos olvidan otras partes del mundo. Estoy viendo aquí las preguntas que nos hacen los clientes de qué pensamos de China, de algunas otras regiones asiáticas. Me parece que esa es una buena oportunidad de inversión para los siguientes trimestres, los siguientes semestres, porque recuerden que antes de que empezara la pandemia, vimos a Estados Unidos salirse de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación. Eso implica que China va a tener una integración comercial con muchos países del Pacífico, desde muy al norte con ellos hasta muy al sur. Y una vez que la economía china otra vez regrese a la normalidad, me parece que hay 2 países que van a ser de los ganones, que van a ser Malasia y Nueva Zelanda.
y esos son dos inversiones interesantes que pueden agregar a sus carteras. Y para los inversionistas de renta fija, bueno, no lo comentaba esta vez con detalle, lo preguntó Héctor, en este entorno de tasas que van a estar subiendo, pues es normal que, o sea, tal vez la recomendación aburrida es, pues hay que comenzar a pensar en bonos de tasa revisable para que vayan subiendo junto con las tasas para arriba, pero en Estados Unidos que las tasas todo pinta que subirán, pero no que de inmediato de corto plazo dónde va a ser. Déjame les digo tal vez primero cuáles instrumentos de renta fija no. Creo que los TIPS, estos instrumentos que protegen de la inflación en Estados Unidos son como el Udibono. Los TIPS me parece que esos ya están un poquito adelantados, un poquito caros, pero que algunos instrumentos de renta fija como bonos respaldados por hipotecas, bonos globales, pero de instrumentos en dólares. Por ahí yo creo que uno va a encontrar recomendaciones de inversión importante. No, y mira, otra vez, creo que una de las principales dudas que todo el mundo debería tener es, ¿y cómo tengo acceso a todos estos productos, no? La verdad es que muchos de estos ETFs se han venido registrando en el SIC y ya están disponibles para los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, en agua está el POW, como uno de ellos, pero hay 5 o 6 que ya están registrados. Como dices, en biotecnología hay varios, en energías alternativas también, o energías verdes son varios los productos que están. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es, pues, llamar la atención en cuanto a esta manera de invertir, ¿no? En vez de estar concentrado en proteger nuestro dinero con una renta fija, creo que si bien sí, uno de los principales objetivos que se tienen en un portafolio de inversión es la protección, pero un porcentaje, como bien lo decías, Julio, debe de estar invertidos en estos temas que a la larga nos va a venir a generar un retorno bien importante. Cada cliente es diferente. Yo no sé si invertirán el 20, el 30 o algunos invertirán mucho más, pero el chiste es lograr esa diversificación y poder encontrar esas temas hoy que nos están llamando la atención. Hablábamos de inflación. Oye, ¿en qué podemos invertir para cubrirnos sobre un proceso inflacionario, Enrique? Bueno, a ver, nuestros fondos hacen un trabajo muy importante para eso, porque conforme las tasas se están incrementando en México, lo que hacen los manejadores de estos fondos es que van comprando activos que se benefician más de este entorno. Sin querer sonar muy técnico, compran bonos de más duración, o sea, de más plazo, que les falta más tiempo para que lleguen a vencimiento o menos, y estos movimientos de más o menos duración, ahí es donde se pueden aprovechar los incrementos de tasas, ¿no? Ante el entorno inflacionario. El oro es una muy buena cobertura inflacionaria. Está medio feo el oro porque pasó algo muy interesante en los últimos meses. Resulta ser que ahora la cobertura inflacionaria a nivel global es Bitcoin, que es algo claramente muy arriesgado, que no es un instrumento financiero normal, pero estos niveles de oro me parece que otra vez va a llegar el momento de encontrar oportunidades de inversión. Y antes de que se me olvide, porque si no vamos a cerrar, estoy viendo aquí en las preguntas un montón de dudas de ETFs de agua, ¿no? Para cerrar. Hay varios, nada más les voy a dar 3 que podría tener el radar. Hay uno que tiene un nombre muy bonito que es IH2O, ese es el ticker, pero hay otros 2 que también podrían voltear a ver, el FIW y el PHO. Y por favor, el POW, como te decía, el POW también. Y el POW, ¿no? Además de ese. Entonces, si no se acuerdan de los tickers, hay 2 maneras de acercarse con nosotros. El primero sería que se acerquen con su asesor de manera muy natural. También si quieren saber más de otros temas, métanse a nuestra página actimeranalysis.com. Acabamos de darle un refresh a la tecnología detrás. Es un sitio mucho más rápido ahora y ahí van a poder ver más de nuestras perspectivas económicas. Sería bueno como recomendación, Enrique, que empezáramos a poner recomendaciones semanales en cuanto a los diferentes temas para que la gente pudiera estar accesando y viendo las recomendaciones y viendo cuáles son los productos, porque creo que es algo importante y es tan novedoso que muchas veces tenemos que estar refrescándolo, ¿no? Ahora, tocaste el tema
más importante, yo creo hoy, Bitcoin. ¿Es una buena inversión o no es una buena inversión? ¿A quién le preguntas? ¿A mí? ¿Me van a dejar Pues, solo? pues yo espero que todos opinemos. Empiezas Opinamos tú. todos. A ver, claramente sí es una buena inversión si uno voltea a ver el rendimiento que ha tenido ese activo, pero no es un activo que tenga fundamentos. Tal vez soy muy purista a la hora de voltear a ver las inversiones. No sé cómo estudiarlo, no sé cómo pronosticarlo. No hay detrás un gobierno, no hay detrás un banco central. Es algo que tiene mucha dependencia acerca de la expectativa de que los demás van a estar interesados. No es una burbuja, claramente, o sea, sí es algo de verdad, pero me recuerda más al tipo de evaluaciones que uno tendría que utilizar para evaluar arte, por ejemplo, que un activo financiero. ¿Qué opinas, Julio? Mira, y el otro día lo platicaba contigo, Enrique. El tema de las criptomonedas también tiene que ver para qué te sirven y qué tipo de intercambio puedes hacer, ¿no? Y yo creo que yo hace tiempo una analogía y decía, cuando había un intercambio de productos hace muchísimos años y yo te cambiaba un borrego por un chivo o te cambiaba, ese era el primer término de intercambio y había un uso muy claro para en ese intercambio. Luego llegó las pepitas de oro ¿y por qué el oro empezó en ese momento a tener un mayor intercambio? Porque la gente empezó a aceptarlo. Y para mí ese es un tema muy importante que hay que analizar en el tema de las criptomonedas. ¿Qué tanto aceptación y qué puede uno pagar con las criptomonedas? Ya lo vimos hace poco en el Bitcoin, si Tesla aceptaba o no aceptaba el pago. Hoy en México ya el gobierno mexicano y las autoridades financieras lo tienen prohibido. Pero yo creo que hay que ver hacia adelante. Yo hoy no veo una fortaleza en este tipo de criptomonedas. No sé qué vaya a suceder, y con eso voy a acabar, cuando Estados Unidos meta su dólar digital. Y yo creo que ahí va a haber un cambio importante. Y por el otro lado, entiendo que consumen muchas de estas criptomonedas una gran cantidad de energía y tienen mucha emisión de CO2 por la cantidad de energía que se requiere para crear cada una de estas criptomonedas. Yo hoy me mantenía al margen y esperaba a que hubiera las criptomonedas de países. Yo estoy de acuerdo en parte, pero también en desacuerdo en otra, ¿no? Y yo creo que esta tecnología llegó para quedarse. Creo que estamos en los inicios de ello, ¿no? Y creo que es, como bien lo dices, en el momento que empieza a haber una aceptación más general, se le da una validez importantísima. El grave problema y yo riesgo que le veo es pues que hemos visto una manera bárbara de diferentes criptomonedas que van saliendo. Entonces, pues no hay una barrera de entrada para este tipo de conceptos. Entonces, la pregunta es cuál es la que va a prevalecer. Uno y dos, al no ser un instrumento que hoy es regulado, que no necesariamente queremos siempre que los instrumentos sean regulados, pero se están usando para hacer cosas no debidas, ¿no? Se ha usado mucho para blanqueo de dinero, para operaciones de indebidas, llamémosle así. Y eso lo que está haciendo es que los gobiernos, los distintos gobiernos, el chino fue el primero que empezó a meter restricciones muy importantes, empiecen a tomar medidas y eso creo que lo que va a venir es a cambiar de manera muy importante el mercado. Pero es una cuestión que llegó para quedarse. Yo más bien creo que lo que ya es obsoleto y lo vamos a ir viviendo posiblemente en los siguientes 5 y 10 años es el billete físico, ¿no? Y la moneda. Es una cuestión cara, es una cuestión que ya no va a existir y que vamos a cambiar las maneras como lo transaccionábamos en
en esta época, ¿no? En nuestros años de crecimiento. Entonces, creo que hay que estar muy pendientes. Lo que sí les puedo decir a todos nuestros clientes es que estamos trabajando con nuestro aliado GlobalX, que es una de las principales firmas de ETFs en el mundo. Hay muchas, pero estos señores han ganado todos los premios en los últimos año y medio en Nueva York y en Europa por los productos que han estado sacando. No existe hoy todavía un ETF específico de Bitcoin, pero lo que estamos tratando de crear es un producto, ya sea un ETF o un fondo, que nos permita invertir en aquellos negocios que se benefician por el uso más masivo de este tipo de tecnologías, con lo cual estaríamos en un proceso de win-win, porque si mañana ya no es Bitcoin ni es otra, estas tecnologías y el uso va a seguirse en un proceso de crecimiento. Todavía no está listo, estamos trabajando, pero es una de las tendencias en las que puedo adelantar que vamos a tener noticias muy pronto. Pero bueno, regresando al tema principal, ¿qué hacer en este momento? Y yo creo que es para cerrar, ¿no? ¿Qué hacer en este momento? Estamos a principios del mes de julio, ya pasó la primera mitad del año, rendimientos extraordinarios en las bolsas, las tasas de deuda bajas en el mundo. En México empieza una tendencia de subida, el tipo de cambio ha estado fuerte. Si quieren, yo empiezo y después dejo que ustedes terminen. Yo creo que hay que ser cauteloso con los mercados en el corto plazo. Creo que vamos a ver ajustes posiblemente durante el tercer trimestre, un ajuste de un 5 a 10% en las bolsas americanas. Creo que no sería algo que me espantaría, pero creo que eso va a ser un gran momento de entrada para posicionar nuevamente los portafolios, porque sí creo que el proceso de la economía americana y europea van a continuar en un claro proceso de crecimiento, y esto debe de jalar a la economía mexicana. También, como bien lo decía Julio, creo que hay oportunidades ya ahí más en específico en ciertas acciones, en ciertos nombres que creo que presentan su valuación contra muchas otras. Entiendo que los fondos han estado muy activos recomponiendo portafolios ante esto, pero creo que la mejor manera de poder tener un portafolio es siendo conservador en el negocio de las tasas, aprovechando los premios que hay en bonos corporativos de tasa revisable y sí esperando los ajustes de los mercados para poder recomponer portafolios y posiblemente tomar un poco más de riesgo para aprovechar las oportunidades que vienen. Sí, yo estoy de acuerdo con ese punto de vista. Parece que el mercado a nivel global está muy adelantado. Desde febrero, desde mediados de febrero hemos visto este rally que no cede y cada vez me parece que es una buena oportunidad de cobrarle al mercado. O sea, estas inversiones están dando rendimientos de 10, 20, 30, hasta 40% en lo que va del año. Un poquito de bajar el riesgo, un poquito de bajar el riesgo, esperando efectivamente una oportunidad de entrada un poquito más adelante en el año. De hecho, ya nos da los niveles actuales de los índices de bolsas globales, el S&P, el Nasdaq. Los niveles actuales incluso nos dan de un poquito más arriba de lo que pensamos debería ser el cierre del año. Entonces, me parecería muy natural ya comenzar a bajar un poquito el riesgo en las carteras, sin lugar a dudas. Pues muy bien, pues yo creo que si no hay nada más, les queremos agradecer a todos la hora que nos han dado, y esperemos que haya sido de valor. Entiendo que a lo mejor dejamos muchas dudas y cuestiones ahí por todas estas cosas de los temáticos y de los ETFs. Encantados de contestarles todas las preguntas que estuvieron poniendo, y los invitamos a que contacten a su asesor o que contacten a través de la página si no tienen un asesor, y haremos que alguien esté en contacto con ustedes de manera rápida. Pues muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.